Hola, buenas tardes. Vamos a estudiar este circuito que es un generador de onda cuadrada y triangular, pero con la particularidad de que con una tensión de entrada se puede hacer variar la frecuencia tanto de la salida de onda triangular como de la salida de onda cuadrada. Las dos salidas tienen siempre la misma frecuencia. El principio de funcionamiento es similar al generador de onda cuadrada y triangular que ya hemos estudiado, en cuanto a que se compone de un comparador de la tensión de este punto, a la que le vamos a llamar B1, respecto de 0, pero con histéresis. Este comparador ya lo hemos estudiado. Si tenemos R3 y R4 del mismo valor y el operacional está alimentado con más o menos 12 volts, entonces la conmutación se va a dar cuando la tensión B1 aumente hasta superar 6 volts y luego va a volver a comparar cuando la tensión B1 decrezca hasta superar menos 6 volts. La salida de este comparador será VCC o VE, es decir, más o menos 12 volts, suponiendo que este operacional puede excursionar hasta más 12 volts y menos 12 volts. En realidad yo acá, por simplicidad, para tomar un operacional que esté incluido en el software, usé el OP07, que no es Rail to Rail Input Output, por lo cual no llega a más o menos 12 en la salida, pero tiene solamente un volt de caída tanto en la salida, tanto en la excursión positiva como en la negativa, es decir que la salida va a ser más o menos 11 volts aproximadamente. Lo interesante es que esta tensión de salida, en este caso, satura o corta a este transistor Q1, fijando la corriente de base a través de la resistencia R210K. Y cuando está saturado por esta rama, vamos a tener un flujo de corriente que va a tomar corriente de la que podría ir desde R7 hasta C1. Pero cuando está cortado, toda la corriente que circula por R7 va hacia C1. Si consideramos a B3 como una entrada de tensión, y viendo que este operacional está trabajando localmente con una realimentación negativa, podemos determinar que si se encuentra consideremos este operacional U1. Podemos ver que tiene una realimentación negativa, por lo tanto podemos asumir que si el sistema es localmente estable, la diferencia de potencial entre la entrada inversora y no inversora es 0. Justamente la tensión de ambas entradas la podemos fijar como la tensión del generador B3 sobre 2 dado por el divisor resistivo R5 y R6. Entonces, al tener B3 sobre 2 de este lado y B3 de este otro, de la resistencia R7, podemos asumir que tenemos un flujo de corriente constante, mientras se mantenga constante B3, de izquierda a derecha en R7 de valor B3 sobre 2 R7. Esa corriente es la que carga en este sentido al capacitor C1 cuando está cortado el transistor. Y nos arreglamos con la resistencia que ponemos en este punto para que cuando el transistor está saturado, la corriente que circula por aquí sea el doble de la que circula por R7. Fíjense que por R7 circula B3 sobre 2R7. La tensión en este punto es
B3 sobre 2. Si despreciamos la tensión colector-emisor de saturación de Q1, la tensión de este lado es aproximadamente 0 volts. Entonces, la corriente que circula por R1 cuando está saturado el transistor Q1 es B3 sobre 2 R1. Si nos aseguramos de que R1 sea la mitad de R7 o aproximadamente la mitad, estamos usando valores de resistencias comerciales, entonces tenemos que cuando el transistor está saturado, la corriente que circula por R1 es el doble de la que circula por R7. Y cuando el transistor está cortado, por aquí no circula corriente. Como corolario de esto, podemos ver que cuando el transistor está cortado, por esta rama y cargando al capacitor, circula la corriente B3 sobre 2R7. Sin embargo, cuando está saturado el transistor, por acá circula B3 sobre R7 y por aquí B3 sobre 2R7. En definitiva, por el capacitor circula B3 sobre 2R7, pero en sentido contrario. De modo que cuando la salida del comparador es positiva, el transistor está saturado y C1 se descarga, y cuando la salida del comparador es negativa, el transistor está cortado y el capacitor se carga. Esto hace que, si estudiamos el lazo completo, el comportamiento sea inestable y entonces el comparador esté permanentemente volcando entre la tensión positiva y la negativa, y este operacional, que funciona como un integrador, entonces esté teniendo de este lado una tensión que crece y decrece con forma de señal triangular. ¿Por qué es ajustable la frecuencia de operación de este circuito? Porque justamente dijimos que B3 fija la corriente de carga y descarga del capacitor, entonces está fijando la dinámica del circuito completo, está fijando el tiempo que tarda la tensión B1 en superar los 6 volts y luego en ir por debajo de los menos 6 volts. De este modo queda explicado el funcionamiento del circuito. En cuanto al tiempo de conmutación, podemos ver que la corriente que circula por el capacitor es B3 sobre 2R7, con esta configuración de resistencia sería B3 sobre 200K. Eso dividido el capacitor C1 fija justamente la pendiente de la tensión en la salida. Y como en un pasaje completo desde un cambio de comparación negativo hacia un cambio de comparación positivo, tenemos que excursionar 12 volts en la entrada del comparador en B1 para pasar de menos 6 a más 6, entonces 12 volts dividido esa pendiente ajusta directamente el semiciclo de operación de este circuito. Vamos a verificar esto con una tensión de entrada de 5 volts. Esto, según nuestros cálculos, nos tiene que dar en la resistencia R7 una corriente de B3 sobre 2 sobre 100K. Eso es
2,5 volts dividido 100K son 25 microamperes. Por lo tanto, el capacitor C1 tiene que cargarse y descargarse con 25 microamperes. Eso asumiendo que la corriente que circula por acá es justamente el doble, 50 microamperes cuando el transistor está saturado y 0 cuando esté cortado, obviamente. Vamos a simular el circuito y vamos a ver cuál es la corriente que circula por la resistencia R7 y vemos que es algo más de 24 microamperes. Está, si buscamos con el cursor, en casi 25 microamperes. ¿Y qué sucede con la corriente que circula por la resistencia R1? Bueno, cuando el transistor está cortado, la corriente es prácticamente nula, desde decenas de picoamperes, y cuando el transistor está saturado, la corriente es de 52 microamperes. Es levemente mayor a lo que nosotros habíamos dicho, porque bueno, la resistencia R1 no es exactamente la mitad, es levemente menor. ¿Qué pasa entonces con la corriente en el capacitor? Ya vemos que cuando hay corriente por la resistencia R1, por el capacitor tenemos corriente positiva de derecha a izquierda, como se ve en el cursor, es decir, que se está descargando porque es mayor la corriente en R1 que la de R7, y cuando el transistor está cortado tenemos corriente negativa de derecha a izquierda, es decir, que en definitiva se carga de izquierda a derecha, y las corrientes deberían ser aproximadamente simétricas en un caso y en el otro. En un caso es de 27,8 microamperes y en el otro es de 25 microamperes. Esto nos va a dar una deriva, o sea, una diferencia en las pendientes de la señal triangular que tenemos en B1. Vamos a ver qué tenemos en B1. Justamente yo voy a borrar las corrientes en el transistor y en R7 para que se vea un poco más claro. Se puede observar que crece la tensión en B1 cuando el capacitor se está cargando y decrece cuando está descargando, y los límites de comparación, es decir, que cuando conmuta el circuito, son aproximadamente menos 6 volts y más 6 volts, y no son exactamente porque, como ya dijimos, en B0, ahora lo vamos a mostrar, en B0 la tensión no llega a ser la de alimentación porque, bueno, estos operacionales no son rail to rail, sino que tenemos una caída en la salida del operacional respecto de la alimentación positiva, tanto así como respecto de la alimentación negativa. Lo que podemos hacer, comprendiendo cómo funciona el circuito, es variar la tensión que colocamos en B3. Vamos a hacerla variar con forma sinusoidal, alrededor de 5 volts, con una amplitud de 4 volts. Vamos a poner una frecuencia de 1 Hz y vamos a simular esto mismo por 2 segundos para tener 2 ciclos completos de la señal de entrada. Y entonces deberíamos ver que la frecuencia
de la señal triangular como de la señal cuadrada deben variar al ritmo con el que varía B3. Sin embargo, las amplitudes deben mantenerse constantes porque la de la onda cuadrada es la amplitud de la excursión del comparador formado con U2 y la amplitud de B1 coincide con las tensiones de comparación del comparador que no son dependientes de la tensión B3. Vamos a simular. Vamos a graficar también la tensión B3 y podemos ver cómo cuando B3 tiene valores de tensión mayores, la frecuencia aumenta porque aumenta la corriente de carga y descarga del capacitor, y cuando disminuye, tanto acá como acá, la tensión de B3, justamente disminuye también la frecuencia por la misma razón. Bueno, espero que haya quedado claro y sirva. Nos vemos